Buenos días, alumnos de primero de ESO. Aquí estamos con un nuevo vídeo y vamos a empezar el tema 13, el tema de perímetros y áreas. Lo primero que tiene que quedar muy, pero que muy claro es la diferencia entre una cosa y otra. El perímetro es una longitud. El perímetro es lo que algo mide de largo. Eso es el perímetro. Entonces, cuando estamos hablando de una figura geométrica, el perímetro será la suma de todos sus lados. Nosotros nos vamos a centrar en figuras que todos conocéis, como por ejemplo un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, del cual hemos hablado en vídeos anteriores, el rombo. Nos vamos a centrar en un montón de figuras y en la que vais a encontrar a lo mejor un poco más de dificultades es en la circunferencia, y el perímetro será lo que mida la suma de todos sus lados. Es decir, si yo quiero comprar una cuerda para rodear esta figura, ¿cuántos metros de cuerda voy a tener que comprar? Sin embargo, el área, bueno, el perímetro se mide normalmente en metros, en centímetros, decímetros, decámetros, y sin embargo hay que diferenciar muy bien de lo que es el área. El área mide la superficie. La superficie. Y es lo que mide lo de dentro. Vamos a estudiar una serie de fórmulas y es la cantidad de tela que yo necesito para forrar esta figura. Y os recuerdo, por ejemplo, que si tengo un rectángulo, esto mide 3 metros y esto 2 metros, el área del rectángulo era 3 por 2. Necesito 6 metros cuadrados. ¿Sabéis por qué? Porque un metro cuadrado, fijaros bien, si esto mide 3 metros, 1, 2 y 3, y esto mide 2 metros, 1 y 2, aquí lo que se forman son 6 cuadrados, los cuales miden 1 metro y 1 metro. Como si tuviese una loza en el suelo que mide 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Eso es 1 metro cuadrado. ¿Un centímetro cuadrado? Pues un centímetro cuadrado sería 1 centímetro para acá y 1 centímetro para acá. Justo lo que se forma es 1 centímetro cuadrado. La superficie la vamos a medir en unidades al cuadrado. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, decámetros cuadrados y demás. Pues bien, tenéis que ir completando vuestras fórmulas. De perímetro, en principio, todavía no vamos a dar ninguna, porque el perímetro, una vez que conozca todos los lados, lo único que tengo que hacer es sumarlos. Pero vamos a dar muchísimas fórmulas de áreas. Entonces, tenéis que poner en vuestra libreta un apartado donde ponga áreas y vamos a hablar de figuras geométricas y vamos a apuntar su fórmula. Por ejemplo, vamos a empezar por un cuadrado. Un cuadrado, sabéis que sabiendo un lado, como tiene los 4 lados iguales, el perímetro sería 4 por L, pero ni siquiera lo vamos a contar. El área de un cuadrado se calcula lado por lado. Necesito saber el cuadrado para calcular el área. Por ejemplo, si estamos hablando de un rectángulo, necesito saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Usualmente a la altura muchas veces nos encontraremos la letra H en las fórmulas o una A de altura, pero por el inglés, por height. Entonces, el área de un rectángulo, la fórmula, sé que muchos la conocéis del cole, es base por altura. Eh, Otra figura, un rombo. Un rombo, pues sabéis que tiene los 4 lados iguales, pero no los 4 ángulos iguales. Si tuviese los 4 ángulos iguales sería un cuadrado, que mide los 4,90. Y un rombo es como un cuadrado al que le hemos empujado estos 2 lados y lo hemos achatado un poco. Entonces, para calcular el área del rombo hay una fórmula. Tenemos que conocer las dos diagonales. La diagonal menor, que sea más pequeña, del cual de las dos, la llamamos D minúscula, y a la diagonal que sea más grande la llamamos D mayúscula. Pues para calcular el área de un rombo, la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Luego, otra figura que tenemos que manejar es el triángulo. Un triángulo, sabéis que tiene esta forma, pues
necesitamos conocer cuánto mide la base y vamos a poner esta vez cuánto mide la altura. Y el área del triángulo se hará con la siguiente fórmula. Para calcular el área de un triángulo necesitamos base por altura entre 2. Pero ojo, la altura no es lo que mida este lado de aquí. La altura es desde el vértice que está justo encima hasta la base. Y fijaos bien en este triángulo, un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Si esta es la base, la altura es, prolongo este lado, esto es la altura. ¿Vale? Normalmente siempre me van a dar los datos y si no me los dan, el 99% de las veces vamos a tener que hacer el teorema de Pitágoras, pero eso ya lo manejáis bien. Para calcular el área de un paralelogramo cualquiera, paralelogramo tiene sus lados paralelos 2 a 2, y para calcular el área de un paralelogramo cualquiera, en este caso esto es un romboide, vamos a tener una fórmula. Necesitamos conocer igualmente la base y la altura. La altura ya puede ser esta o esta. Pues la fórmula es la misma, base por altura. Fijaos bien que el área del romboide, este triángulo de aquí, sería igual que este de aquí. Entonces el área es igual que el del rectángulo, cuya base mide b y su altura desde aquí hasta aquí. Ojo, no desde aquí hasta aquí, sino la altura se mide perpendicularmente. Seguimos con los trapecios ahora. Los trapecios, sabéis que ya no entran en la categoría de los paralelogramos. Eso es un trapecio. Y deberíais ir completando vuestros apuntes poniendo 1, cuadrado, cuadrado, dibujando un cuadrado, poniendo los datos y escribiendo la fórmula del cuadrado. 2, rectángulo. Dibujamos un rectángulo y el área, base por altura. 3, rombo. Lo mismo. 4, triángulo. 5, paralelogramo. Y nos vamos 6, trapecio. En un trapecio voy a necesitar conocer varias cosas. Fijaos bien. Si no me dicen algún dato, en ejercicios posteriores tendremos que calcular el dato que nos falta. Y en este caso, para calcular el área con una fórmula, porque siempre, luego lo veremos, puedo dividir la figura que me dan en otras más simples. Por ejemplo, aquí puedo dividir esta figura, que es un trapecio, en 2 triángulos y en un rectángulo. Y luego sumar las áreas por separado. Pero en este caso estamos viendo las fórmulas de las figuras geométricas, las vamos a completar todas. Y el área de un trapecio, lo dibujamos aquí de nuevo. Necesito conocer estos 3 datos y es: sumo lo que miden las bases, lo multiplico por la altura y lo tengo que dividir entre 2. Esta es la fórmula para calcular el área de un trapecio. Sumo las bases, lo multiplico por la altura y lo divido entre 2. Pues bien, vamos a practicar un poco la fórmula que acabamos de ver. Para los siguientes ejercicios vamos a calcular el área del perímetro, salvo que me pidan específicamente algo, son ejemplitos, y me dicen, pues en el primero, por ejemplo, que calculemos el perímetro y el área de esa figura que vemos aquí, de un cuadrado cuyo lado es 5 centímetros. Bueno, pues el perímetro es lo que miden los 4 lados a la vez. 5 más 5 más 5 más 5, o lo que es lo mismo, 5 por 4, 20 centímetros. Sin embargo, el área sería lado por lado. Os vais a las fórmulas y para calcular el área de un cuadrado tengo que hacer lado por lado. Pues por lo tanto, 5 por 5, 5 por 5, 25. Y no olvidéis nunca las unidades, las longitudes, los perímetros, en centímetros, en metros, la unidad en la que se exprese. Sin embargo, las áreas se miden en centímetros cuadrados, las unidades al cuadrado.
El segundo es un rectángulo y me pide que calcule lo mismo el perímetro y el área. Pues ponemos aquí perímetro igual. Sería la suma de los 4 lados, pero claro, como se trata de un rectángulo, sería 7 más 7 más 4 más 4. O lo que es lo mismo, 2 por 7, 2 veces el 7, y 2 por 4, 2 veces el 4. 14 y 8, 22 centímetros. El área de un rectángulo, tenemos aquí la fórmula que tenéis que tener siempre ahí a mano, vuestra chuleta. El área del rectángulo es base por altura. Aquí la tenéis, área del rectángulo, base por altura. Uy, aquí puse una H y sin embargo aquí una A. Deberíamos poner las mismas letras, ¿vale? B por H, por la altura. Y en este caso, pues sería 7 por 4, 28. 28 centímetros cuadrados. Continuamos. Fijaos en este enunciado. Nos dicen que el área es 15 metros cuadrados y que esta altura son 3 metros. ¿Que cuánto mide esto de aquí? Entonces yo me tengo que plantear lo primero, ¿qué figura es esta? Un rectángulo. ¿Cómo se ha calculado el área? ¿Qué operación hemos hecho para que me dé 15 metros cuadrados? Pues la operación en cuestión es 3 por x. 3 por x tiene que dar 15. Lado por lado tiene que dar 15. 3 por x tiene que dar 15. Y este en concreto sale de cabeza. 3 por 5 sale 15. Si no sale de cabeza, pues este 3 pasaría dividiendo. El resultado de este número sería la solución de dividir 15 entre 3. En este caso, 5. ¿Qué unidad debemos poner? Pues es lo que mide desde aquí hasta aquí de largo. Es una longitud. Metros y metros. Son metros. Al multiplicar 3 por 5, metros por metro, metros cuadrados, ¿vale? Pero lo que me piden es metros, 5 metros. Este me dice, hay un cuadrado cuyo área es 100 metros cuadrados. ¿Cuál es el perímetro? Pues bien, me tengo que plantear que qué cuenta he hecho yo para calcular el área. He multiplicado este lado por este lado. Vamos a poner una X para que os resulte más fácil. X por X da 100 al cuadrado. Lado por lado, 100 al cuadrado. Da 100. Pues X por X da 100. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, lo he hecho de cabeza. 10 por 10 da 100. Pero en cualquier caso, si no me sale, el número por sí mismo, un número al cuadrado da 100. Y ya sabéis, porque lo hemos hecho con Pitágoras, la solución de esto es la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100, que es 10. Por lo tanto, si esto mide 100 metros cuadrados, es porque el lado mide 10 metros. Esto es 10 metros, esto es 10 metros, y todos los lados son 10 metros. En consecuencia, lo que me piden es el perímetro, y el perímetro de esa figura sería 10, 10, 10 y 10. Sería 40 metros. Esto es lo que me están preguntando. Seguimos. Aquí, por ahora, solo estamos preparados para hacer el área, ¿vale? Ya complicaremos estos ejercicios un poco, porque tampoco es muy difícil, creedme. Y para hacer el área de esta figura, tenemos que aplicar la fórmula del área de un trapecio. Poquito a poco nos la iremos aprendiendo, pero fijaros, la voy a apuntar aquí. Tengo que sumar las bases. Las bases son los dos lados paralelos. Le pongo un paréntesis porque primero tengo que sumarlo y luego lo que salga multiplicarlo por 5. Si no pongo el paréntesis, tendría que hacer b por 5 y luego sumarle la b grande. Y no, primero sumamos. En este caso sería, vamos a poner los datos para hacerlo lentamente. Sé que a muchos de ustedes la geometría le cuesta un poco más. Sería 12 más 8, este número más este número, las bases, ¿vale? Aquí está la figura dibujada, las bases son este lado y este lado. Pues 12 más 8, base más base, lo multiplico por lo que mide de alto. Aquí tenéis en el dibujo lo que mide de alto, no es lo que mide a este lado, es lo que mide de alto. Lo que mide de alto es 5, ese dato me lo dan, y lo divido todo entre 2. Pues
12 más 8 es 20. 20 por 5 es 100. Y falta dividirlo entre 2. Eso da 50. Como estamos hablando de un área y la unidad es metros, el área es metros al cuadrado. Ese es el área de esa figura. Todavía no vamos a poder hacer el perímetro, pero dentro de poco sí, ¿vale? Dentro de poco vamos a dar figuras en las cuales tengamos que hacer el teorema de Pitágoras y yo sería capaz de calcular lo que mide este lado. Para hacer el perímetro tengo que hacer 12 más 8 más lo que midan estos lados. Y lo hemos hecho en el tema anterior, os recuerdo, tenemos que hacer 12 menos 8, que es 4, este ladito es 2, este ladito es 2, hacer Pitágoras con 5 y con 2, averiguar la X y luego calculamos el perímetro, pero con tranquilidad, ¿vale? No quiero agobiaros todavía. En principio solo el área con los datos que me dan, el 12, el 8 y el 5. Pues bien, chicos, con los datos que hemos obtenido de las fórmulas y con estos cuantos ejemplos, estáis preparados para hacer las actividades del 1 al 10 de la página 238 y 239 de nuestro libro de Anaya, ¿vale? Y estas son las actividades que os propongo. Os las he mandado también por email y venga, fuerza.